La matanza de Utoya se convirtió en un trauma a nivel nacional en Noruega y además tuvo una repercusión mediática que se extendió a todo el mundo, ¿no? Por ponernos en situación, por si alguien no lo recuerda, hablamos del año 2011, coche bomba en el distrito gubernamental, el autor se desplaza a la isla de Utoya donde había, bueno, pues 600 chavales reunidos, no sé si era una manifestación política o era una reunión de juventudes, y allí, pues bueno, se lió a tiro limpio y mató a 70. Voy a intentar hacer un vídeo que no sea muy largo, pero hay muchas cosas que tratar y creo que es un tema súper interesante, así que ten un poco de paciencia. Voy a tratar de analizar qué pasó en este caso, ¿no? Desde un punto de vista psicológico, ¿no? Porque claro, ¿qué ocurrió con los estudiantes después de la masacre? ¿Cómo les afectó psicológicamente? ¿Repercutió en sus vidas de alguna manera? ¿Se vio afectado su rendimiento a nivel personal y académico? Voy a utilizar además las entrevistas reales, que lo que he hecho es una transcripción y las he puesto en español, pero vamos a oír una voz en off, ¿no? Que siempre creo que es mejor. Por tanto, vamos a partir de un estudio de 2 psicólogos educativos donde, bueno, realizaron una serie de entrevistas a 65 estudiantes 2 años y medio después de la masacre y analizaron también una cosa muy interesante, que es a partir de los cambios que los propios chavales indicaban en su vida, ¿a qué atribuían la causa de esos cambios, ¿no? ¿A cuestiones internas suyas o lo achacaban más bueno, a ese suceso? También estudiaron cómo utilizaban comparaciones o imágenes para hablar de esos eventos y cómo los organizaban en una historia para darle sentido, ¿no? Y vamos a ver cómo los seres humanos pensamos que determinados cambios que suceden en nuestra vida se deben a una cosa, pero en el fondo de ese cambio hay otros aspectos que no estamos valorando o incluso que ni somos conscientes de ellos. Tenemos que pensar que el TEPT, ¿no? El trastorno de estrés postraumático, es, bueno, una de las complicaciones más observadas después de una catástrofe, seguida de la depresión y de la ansiedad. Esto lo podemos enlazar con la situación que hemos vivido todos, ¿no? Y encima a nivel global, con lo cual el impacto es mucho mayor, ¿no? Que una catástrofe, vamos a decir pequeña, ¿no? Aunque sea terrible y que está pues alejada de nosotros. Claro, tened en cuenta que la mayoría de personas, estamos hablando pues de alrededor del 65%, no va a desarrollar ningún problema de salud mental por un evento traumático masivo. Pero sí que se ha demostrado, por ejemplo, que afecta en mayor medida a aquellos que aún están en edad escolar en comparación con los adultos, ¿no? Y sabiendo que las reacciones y el cómo afecta su vida se va a manifestar de distintas maneras, ahí es donde tenemos que estar un poquito más atentos para ser capaces de identificarlas y actuar lo más pronto posible para preservar una buena salud mental. Para que un evento se considere con la potencia suficiente como para causar un trauma, tiene que haber una experiencia bien directa, ¿no? O bien indirecta, donde hay una posibilidad real, pero sobre todo una probabilidad muy alta de morir o de dañarse o lesionarse gravemente. En la descripción del vídeo os voy a dejar un par de revisiones sobre víctimas de catástrofes, por si os interesa el tema y queréis ahí indagar un poquito. Y os voy a dejar también un buen libro sobre perfiles criminales, ¿no? Para entender también por qué se dan un poco bueno, estas situaciones, ¿no? Sabemos que el trauma afecta a la cognición y por tanto va a interferir de alguna manera con el aprendizaje. Pero también podemos observar problemas de conducta, somatizaciones, etc., ¿no? Normalmente a nivel cognitivo lo que nos vamos a encontrar son problemas atencionales, ¿no? Dificultad para concentrarse, pensamientos intrusivos que impiden el mantenimiento de la atención. Vamos a encontrar también alteraciones en el funcionamiento ejecutivo, capacidad para organizarse, para planificar, a medio y largo plazo me refiero. Hablamos también de una falta de iniciativa y de autorregulación, adaptarse a los cambios también, tomar decisiones y juzgar situaciones, etcétera, ¿no? Por otra parte, les va a costar también normalmente procesar información nueva, más aún si está relacionada de alguna manera con el suceso traumático.
Pueden experimentar también flashback, ¿no? O recuerdos recurrentes del evento que son vívidos, ¿no? Y son perturbadores, y un largo etcétera. En el caso de estos chavales que fueron entrevistados, vamos a ver si experimentaron, ¿no? Alguna de estas cosas que sabemos que suceden ante eventos tan terribles, ¿no? Que pueden generar de alguna manera un trauma, ¿no? Porque esto, claro, nos podría indicar que efectivamente de alguna manera desarrollaron, ¿no? esta problemática, ¿no? Y más aún sabiendo que las entrevistas fueron 2 años y medio después, ¿no? En el vídeo sobre cómo superar la pérdida de un ser querido hablo sobre el proceso de duelo, ¿vale? Que también es interesante para enlazarlo con esto, por si quieres echarle un vistazo. En la investigación quisieron ver cómo estos chavales habían procesado la información, porque eso puede afectar a cómo piensas, ¿no? Y a cómo sientes sobre un suceso concreto. Y un dato de inicio no eran 65 participantes, eran 68. Lo que pasa es que 3 abandonaron prematuramente los estudios. Y si echas un vistazo al vídeo que tengo sobre el abandono escolar temprano, entre otras cosas, ¿no? Comento como un evento estresante de gran potencia puede inducir de alguna manera a que se produzca ese hecho. En el momento de las entrevistas, la media de edad era de 21 años y había 38 hombres y 27 mujeres. El 69%, es decir, 45 aproximadamente de esos 65, describieron cambios claramente negativos en su rendimiento académico después del suceso. Otros 5 dijeron que no estaban seguros de si habían sufrido realmente algún cambio. Hubo también otros 4 que dijeron que no, que incluso habían experimentado algún cambio para bien. Y luego hubo 11 que dijeron que ellos hubieran notado, no habían percibido ningún cambio en sus vidas, ¿no? Pero atención a algunas verbalizaciones en las entrevistas, porque las vamos a oír. Primero nos vamos a centrar en los 45 que habían dicho que sí experimentaron cambios negativos. De esos 45, 21, ¿no? Casi la mitad, realizaron algún cambio en sus planes de estudio. Algunos aplazaron determinadas asignaturas o bien las llevaron a cabo pero en más tiempo del habitual. Luego hubo otros 10 que abandonaron temporalmente los estudios y luego regresaron. Algunos dejaron un semestre, otros se tomaron un año sabático, ¿no? Pero volvieron a retomar. Y claro, esto es interesante porque las razones que adujeron, ¿no? para haber abandonado temporalmente los estudios es que tenían determinados problemas para dormir y con ello sufrieron, vamos a decir, un deterioro en su funcionamiento diario. Pero la pregunta es, ¿y por qué aparecieron esos problemas para dormir? ¿No? Que siempre nos quedamos en las manifestaciones observables y no nos preguntamos por qué se están produciendo esas manifestaciones. Vamos a escucharlos. No estaba preparado en absoluto. El primer día comprendí que las cosas iban a ser diferentes. Después de que nos dieran la bienvenida en el patio del colegio, subimos al aula y fui porque sentía que tenía que ir, pero tuve que abandonar la primera clase. Entonces me di cuenta de que podía ser duro estar en la escuela. Lo peor de todo es que no podía concentrarme cuando se suponía que tenía que sentarme en silencio y pensar. Cuando entraba en el colegio había demasiada gente. No tenía control, había gente por todas partes. Tenía demasiadas cosas en mi cabeza y cuando conseguí llegar al aula, no podía seguir la enseñanza. Pensaba constantemente, ¿quién está sentado ahí? ¿Quién es esa persona? Y de repente oía ruidos. No importaba lo que dijera el profesor, no podía entenderlo. El mero hecho de levantarme por la mañana, lavarme y prepararme era un suplicio. Así que decidí estudiar como candidata externa, para poder quedarme en casa y trabajar por mi cuenta. Todo se venía abajo. Antes tardaba 1 minuto en leer una página, quizá medio minuto, pero ahora tenía que leer la página una y otra vez. Me pasaba entre 20 y 30 minutos leyendo una página, no bromeo. Me quedaba sentada mirándola, leyendo una y otra vez, intentando que se me quedara grabada. Y en matemáticas, simplemente no podía concentrarme. Todo iba tan lento. Solía sacar las mejores notas, pero mis planes para la universidad se fueron al traste, así de fácil. Fijaos, no podía concentrarme, tuve que irme de la clase, no tenía el control, había demasiadas cosas en mi cabeza y además, hay también otras verbalizaciones de miedo y de hipervigilancia.
Eso en personas que a priori no tenían ninguna dificultad en su rendimiento y que incluso tenían un buen rendimiento académico, ¿no? ¿Y qué pasaría, por ejemplo, con un chaval con un trastorno del neurodesarrollo? Vamos a escucharlo. Tenía problemas de concentración desde antes. Tengo trastorno por déficit de atención, así que ya he luchado un poco con eso, pero ahora es peor. Cuando el profesor o el tema no eran interesantes, yo como que me desvanecía y hacía otras cosas. Me sentaba y escuchaba, pero sin que nada me llegara. Ya estaba acostumbrado, ¿no? Como él decía, pero lo que notó es que esos problemas que él ya tenía de antes empeoraron. Y además es que a lo largo de las entrevistas se observa, ¿no?, que de esos 45 que habían notado cambios negativos, lo que describieron con mayor frecuencia es que tenían problemas para concentrarse, incapacidad para recordar lo que acababan de leer, poca constancia para tener que estar atendiendo algo que durase más de 2 minutos, ¿no? Les costaba también seguir las exposiciones orales, tenían problemas de sueño, de inquietud, de desmotivación, ¿no? Se sentían abrumados también por el exceso de información y experimentaban también como una sensación de caos, ¿no? ¿Y qué creéis que pasó con esos estudiantes que no tenían muy claro si habían sufrido algún cambio a raíz de la masacre? Vamos a escuchar detenidamente el testimonio de uno de ellos. Al principio del semestre de otoño de ese año, traté de evitar las grandes multitudes y las situaciones nuevas, pero eso se me fue pasando poco a poco. Luego, desde ese primer semestre, no ha habido realmente nada que pudiera relacionar con ello. He tenido muchos problemas de falta de energía, de concentración y de memoria, pero si esto tiene alguna relación con las experiencias del 22 de julio es imposible de decir. Es difícil decirlo cuando no hay nada, ni pensamientos ni cosas intrusivas ni nada de eso. Quizá tenga algo que ver, quizá no. Es difícil de decir. Como describió problemas para concentrarse y de motivación, pues los psicólogos le preguntaron a qué creía él que se debía eso, ¿no? Y atentos a lo que contestó. Sí, tengo problemas en la escuela, pero no sé si tiene mucho que ver con el 22 de julio. Creo que hay otras razones porque de entrada no tenía problemas, pero ahora sí. No creo que tenga que ver con el 22 de julio. Bueno, hubo todo el foco y la atención. Y luego los procedimientos judiciales que me distrajeron un poco, pero por lo demás no creo que haya influido mucho en mi trabajo escolar. La verdad es que no lo sé. He estado pensando bastante en ello, es lo que intento averiguar y tratar de volver a encarrilarme. El semestre pasado fue terrible, suspendí 2 exámenes y apenas llegué al tercero. Suspendí en mi asignatura favorita incluso. Las cosas simplemente se fueron al garete, sin más. Perdí toda motivación porque sentí que ya no podía más. La razón por la que el último semestre se fue al infierno fue tal vez porque todo parecía tan sin sentido, pero no creo que tuviera mucho que ver con el 22 de julio. Esto es muy interesante porque él dice, ¿cómo lo voy a achacar a la masacre si yo cuando sucedió el evento no tuve problemas? Pero ahora sí, ¿no? Y es que, claro, es muy importante porque pensamos que el trauma viene, ¿no?, siempre a continuación del suceso. Pero claro, este chaval también siguió los procedimientos judiciales, estuvo muy involucrado en el tema durante todo el tiempo que duró e incluso estuvo presente en el juicio, ¿no? Y claro, una cosa muy relevante que él decía, mira, es que creo que los problemas vienen porque todo parecía tan sin sentido, ¿no? Esa verbalización. En el momento de la entrevista, los problemas iniciales se habían convertido en graves dificultades académicas. Era un chaval que no era capaz de seguir la progresión normal de los estudios, tenía dudas sobre si continuar con las asignaturas que ya había elegido e incluso es que no estaba seguro de si podía llegar a estudiar. Dice que pasó mucho tiempo intentando averiguar el motivo de los cambios y menciona varias razones posibles, bien relacionadas consigo mismo o incluso a nivel organizativo y administrativo en referencia a su centro escolar, ¿no? Pero no lo achacaba a la masacre. Sin embargo, hay un momento de la entrevista en el que verbaliza, siento que todo es inútil, ¿no? Es una verbalización muy significativa. Vamos a escuchar otro par de ellos, de esos que no tenían claro si habían tenido algún cambio en su vida y si esos cambios en tal caso se podrían deber a lo que es la masacre, ¿no? Me ausentaba bastante. Supongo que a veces estaba cansado, y no sé si era por Utoya, pero me sentía cansado la mayor parte del tiempo. En algunas asignaturas,
Como francés y matemáticas, no conseguía asistir a clase, así que me retrasé mucho. Mis notas se vieron afectadas, ya que no conseguía sentarme y concentrarme en los deberes. Me sentía cansado la mayor parte del tiempo. Esto es algo muy característico, por ejemplo, en cuadros depresivos. Superé el curso, pero me costó mucho. Estudiar era duro y tenía verdaderos problemas de concentración y motivación. No dejaba de pensar, ¿por qué estoy haciendo esto? Y entonces empecé a tener cada vez más miedo, como Dios mío, siempre he estado tan motivada para los estudios y siempre me ha resultado fácil aprender cosas nuevas, pero ahora todo se paraba. Quería hacer otra cosa, mirar por la ventana, escaparme y hacer otra cosa. Fijaos aquí, quería hacer otra cosa, mirar por la ventana, escaparme y hacer otra cosa. ¿Os acordáis cuando he dicho que muchas veces pensamos que lo que nos pasa viene por una cosa, ¿no? Pero en el fondo lo que está causando el problema es otra cuestión que no estamos viendo? Como síntomas característicos del trauma, además de los problemas cognitivos ya citados, que creo que encajan bastante bien, ¿no?, con los testimonios, podemos hablar también de un nerviosismo constante, de un estado de hipervigilancia, miedo, irritabilidad, pesadillas también, insomnio y pesadillas, la sensación de culpa o incluso enfadarse, ¿no?, y ir un poquito en contra de todo lo que te rodea, porque no entiendes o no ves cómo canalizar eso que te está pasando internamente, ¿no? Y bueno, externalizas la culpa, ¿no? Y además pensemos también que la consecuencia de vivir un hecho tan terrible no solo es que pueda derivar en un TEP, ¿no? También hablamos de cuadros ansiosos y depresivos, de querer aislarse de todo, ¿no?, que eso también lo hemos escuchado, ¿no? Solo quería mirar por la ventana. La indiferencia también a nivel emocional, ya nada me importa, todo ha dejado de tener sentido, ¿no? E incluso podemos ver trastornos disociativos. Una cosa relevante y que os va a sonar es que bastantes de los entrevistados citados comentaban que de alguna manera esperaban que todo volviera a la normalidad. Pero cuando descubrieron, ¿no?, con el paso del tiempo, que eso no sucedía, se mostraron primero sorprendidos, pero luego también preocupados e incluso temerosos. Y más de 2 años y medio después seguían con muchos problemas. Hay que tener en cuenta que ante un evento potencialmente traumático se debe atender a los implicados de una manera inmediata, pero hay que hacer un seguimiento a lo largo del tiempo. En alguno de los estudios que tienes en la descripción del vídeo vas a ver que los síntomas del trastorno de estrés postraumático tras una catástrofe normalmente alcanzan su punto álgido en el primer año tras la exposición al evento, seguido a priori de una mejora gradual, pero para algunas personas los síntomas pueden perdurar años. Y si nos vamos más a eventos actuales, desde el 2020 hasta el 2023, hemos visto, y yo creo que la mayoría de psicólogos, que a consulta acudían cada vez más adolescentes con problemas cognitivos muy similares a los que hemos escuchado, pero también con esos sentimientos de vacío y de desesperanza y de querer desconectar de todo y tener que realizar el mínimo esfuerzo cognitivo. Entonces, ante eventos que nos causan un gran impacto emocional y que cambian radicalmente lo que es la normalidad que decían estos chavales y que nos han metido también un poco como un mantra, ¿no?, la nueva normalidad, algunas personas necesitan ir a cosas muy sencillas y pararse a ver qué es lo que hace que merezca la pena seguir adelante, ¿no? Porque eso también lo hemos visto nosotros recientemente, ¿no?, en ese cambio de prioridades de muchas personas. Espero que te haya parecido interesante este análisis y si quieres hacer alguna aportación porque te has reconocido en algo de lo citado, pues bueno, escribe un comentario porque eso también puede ayudar a otras personas. Y espero que esto sirva también pues para algunos que quizá habéis notado una sintomatología similar y que lo estabais achacando a otras cosas, ¿vale? Para que por lo menos paréis un momento y penséis, ostras, pues igual aquí hay más de fondo de lo que yo creo, ¿no? Y si tienes dudas o si realmente ves que las cosas han cambiado y que has notado un cambio negativo, por favor, acude a un profesional, que no pasa nada en absoluto. Estamos muchos trabajando y dispuestos a echaros una mano en lo que podamos.